Muy buenas tardes para todos y todas las participantes de la primera feria virtual de la educación superior Matricúlate. Soy Javier Duván Amado Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica, Profesional, Tecnológica o Universitaria A7. Nosotros, en compañía del equipo de Matricúlate y una serie de aliados estratégicos entre quienes se cuentan ACIESCA, la red de las universidades de la costa Caribe, la red de universidades de Manizales, la red de universidades de las cajas de compensación, el ICETEX, Ministerio de Educación, Ministerio TIC, Claro Soluciones, que de una u otra forma se ha unido a todo este proceso para poder brindarle soluciones efectivas y soluciones globales a todas las personas que se quieren involucrar en el sistema de la educación superior. La educación superior tiene un papel vital y radical dentro del desarrollo del país, y eso no lo podemos hacer solamente en las instituciones, no lo podemos hacer solamente algunas de las asociaciones, sino que tiene que ser un trabajo intergremial, interinstitucional. Por eso, en la tarde de hoy, hemos traído a uno de nuestros aliados. Tenemos el gusto de presentarles a ustedes a Ramiro Aponte, quien es el CEO de Extended Education, EXED, uno de nuestros aliados principales en la oferta de servicios y productos para las instituciones de educación superior. Esta feria está diseñada para quienes quieren ser estudiantes de educación superior, quienes están buscando un programa para sus hijos, aquellos padres de familia que quieren poder tener opciones, para todos aquellos que han elegido un programa pero que no lo pueden encontrar en su región, o para todos aquellos que han encontrado muchas instituciones con el mismo programa y quisieran tener otro tipo de razones, fundamentos para poder hacer una adecuada elección. Hoy nos acompaña alguien que sabe mucho de educación superior desde la perspectiva de soluciones para las instituciones. Entonces, no se diga más, el actor principal de nuestra charla de hoy, por supuesto, Ramiro. Ramiro, bienvenido, tanto gusto volvernos a ver. Muchas gracias, Javier, muy amable. Y muchas gracias a Matricúlate por la invitación a esta importantísima feria. Esperamos que la información sea de mucho interés y sobre todo de utilidad para la audiencia. Está dirigida en principio a los usuarios de la educación en línea o virtual, es decir, estudiantes que piensan entrar a una universidad y que pues se van a enfrentar a esta realidad que es hoy en día la educación virtual. Ya sabemos por qué, por las condiciones actuales. Y a los padres de familia pues también les va a servir porque pues les pienso contar acerca de parámetros y características a tener en cuenta cuando uno busca una institución de educación superior que esté realmente alineada con pues las tendencias y sobre todo con aquellos modelos o sistemas eficaces para el aprendizaje, que es lo que a un estudiante le gusta y a los padres de familia, por supuesto, también. Entonces, vamos a hablar de sistemas de aprendizaje en línea. Realmente, pues, para muchas personas es posible que solo la pandemia les haya hecho pensar y darse cuenta de que existe la educación en línea. A lo mejor la habían oído nombrar, pero nunca han sido usuarios. Y algunos otros, pues la verdad sí la conocen desde hace bastante tiempo. Y es que esto tiene mucho tiempo de desarrollo. Nosotros en EXED llevamos 20 años dedicados a este tema, dedicados a ayudar a las instituciones de educación en general, colegios y universidades, también algunas empresas y a entidades del Estado, a aprovechar las ventajas de la tecnología para mejorar la eficacia del aprendizaje en línea. O muchas veces también ha sido para apoyar la educación presencial y mejorar su calidad. Entonces, pues, hablar de educación en línea tiene su origen, pues, hace cerca de 50 años, con el origen del computador, pues empezamos a hablar de educación apoyada en tecnología, que se llamó en su época CBT, eso era Computer Based Training, y pues en esa época, estoy hablando del 77, cuando ya empezaron los computadores personales a aparecer como una herramienta que se podía utilizar en casa. Este es uno de los primeros Apple que se utilizaron ya. Y unos años después, 10 años después, ya teníamos el Macintosh. Y pues no solo la línea Mac, sino que también pues los PCs con muchas marcas se fueron popularizando. Pero como se dan cuenta, pues estamos hablando de 50 años prácticamente
en donde la tecnología empezó a apoyar los modelos educativos. Claro, al principio, pues en esa época no teníamos internet, entonces este modelo de apoyo a la educación a través de tecnología, pues se basaba en algunos programas que se podían cargar en estos aparatos desde un disquete, un poco después desde un CD-ROM. Entonces eran programas de aprendizaje a través del computador. Y ese fue como el origen de cómo desarrollar contenidos educativos que podían las personas o las familias utilizar en sus casas de manera autónoma, de manera independiente. Eso fue, digamos que el inicio de toda una industria que hoy en día es gigantesca y que mueve millones de dólares en el mundo y que por supuesto le ayuda mucho a las instituciones educativas a, como les decía, a mejorar su educación. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día en lo que se llama educación o sistemas de aprendizaje en línea? Plataformas para montar programas educativos en línea realmente aparecieron por allá por el 1996. Es decir, estamos hablando de hace 24 años. Nosotros empezamos en el año 2000, que fue cuando creamos y fuimos pioneros aquí en Colombia y en Latinoamérica realmente. En esa época teníamos una compañía que se llamó Latinet, con la que empezamos, es la precursora de Excel actual. Pero unos 4 años antes de nosotros iniciar, 2 compañías habían iniciado ya. En el 96 lo hizo una compañía de Canadá que se llamaba WebCT, Web Course Tools. Nosotros representamos a WebCT en Latinoamérica desde el 2000 hasta el 2007. Un año después de nacer WebCT, en el 96, apareció otra compañía que se llama Blackboard, que todavía existe. La primera ya no existe porque la compró Blackboard y la absorbió, pero si se dan cuenta, desde el 96 ya teníamos una tecnología que permitía que las instituciones crearan aulas virtuales, crearan sistemas de comunicación. Esto ya funcionaba, por supuesto, a través de Internet. Entonces ya hacía que las personas pudieran desde sus casas entrar a tomar un curso o entrar a consultar material educativo de apoyo a sus clases presenciales, entablar a comunicación con los profesores podían administrar la gestión de sus estudiantes y de sus contenidos a través de este tipo de herramientas. Entonces, como ven, no es algo que surgió hace 6 meses con la pandemia, es algo que lleva pues 24 años en el mundo ya como tal, utilizando tecnología y utilizando plataformas. Y luego, hacia el año 2000, bueno, hoy en día más bien, ¿cómo ha evolucionado esto? Pues han aparecido muchas otras compañías que tienen este mismo tipo de tecnología para apoyo a la educación. Hoy en día estos 4 podría decir que son los líderes en el mundo entero, de tal manera que si van a cualquier universidad o a cualquier institución educativa, técnica, tecnológica o de cualquier índole, muy seguramente van a encontrar que sus programas virtuales están implementados sobre una de estas tecnologías. Brightspace es una tecnología canadiense, hoy en día diría que es la más innovadora que hay en el mercado internacional. Blackboard pues lleva sus 24 años en el mercado, ha tenido también muchos cambios y la usan muchas instituciones hoy en día. Moodle, a cambio de las 2 anteriores, es una herramienta de software libre que muchas instituciones pues simplemente la adoptan, la instalan, la utilizan porque es libre, entonces es muy popular. Y Canvas es otra plataforma americana también que ha ido creciendo en los últimos años. Así que estas son como las herramientas principales, pero como les digo, hay muchas más que se van a encontrar en las instituciones educativas. Se esperaría que cualquiera de estas herramientas que utilicen, pues son plataformas robustas, son sólidas, son, pues, digamos que de buena calidad en general, unas un poco más que otras, pero permiten adelantar todo un proceso educativo a través de Internet. Así que si van a una institución educativa, pues asegúrense que tiene algún tipo de tecnología como estas, porque eso les garantiza que su modelo de educación virtual o de apoyo a la presencialidad es un modelo seguramente más sólido y tiene pues
una metodología diseñada y tiene a lo mejor unos contenidos que son pedagógica y gráficamente bien desarrollados. Porque, ¿qué pasó con la pandemia? Hace unos meses nos enfrentamos todos a que de un momento a otro las instituciones en su gran mayoría todavía eran presenciales, así que pues todo el mundo iba a clase en las universidades y su proceso era pues totalmente cara a cara. Pero a partir de la pandemia, de un momento a otro, todo se volvió virtual de manera obligatoria. Todas las instituciones, los colegios que pues difícilmente tenían algún tipo de tecnología virtual porque no la necesitaban, se vieron forzados a volverse virtuales en una semana. Y muchas universidades que no tenían todavía plataformas para educación virtual, se vieron ante el mismo problema, la misma situación. Otras universidades ya tenían tecnología desde años atrás, algunos desde hace 20 años realmente, así que tenían ya procesos más maduros y no les costó mucho trabajo pasar sus programas presenciales y adaptarse rápidamente a continuar en el modelo virtual. ¿Qué es lo que pasó a partir de ahí y cómo se ve que va a ser esa normalidad en los próximos años, en los años cercanos? Voy a mostrarles los resultados de un par de encuestas realizadas pues hace unos pocos meses. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen, por ejemplo, que del 76% de las personas encuestadas creen o le apuestan a que en máximo 10 años las universidades van a ser 100% virtuales. Y el 67% piensa lo mismo, pero para las instituciones de educación secundaria, es decir, para los colegios. O sea que esto de involucrar la tecnología para apoyar la educación es simplemente una tendencia que pues no es que nos parezca que le apostemos o pensemos de si será que pasa o será que no pasa, es que pues eso empieza a ser parte de la normalidad. Y en este momento pues con mayor razón, porque pues sabemos que ni siquiera han regresado a la presencialidad, excepto para algunas labores puramente tipo laboratorios o encuentros que tienen que hacerse presenciales por alguna razón. Pero esto está para quedarse. Nosotros en el año 2000, cuando empezamos, pensábamos que esta situación que plantean estas encuestas lo íbamos a lograr en 5 años, máximo 10. Han pasado 20 y si no es por un virus, pues seguramente nos hubiéramos gastado otros 10 años en llegar allá. Pero lo que estamos viendo ahora es que esto está creciendo rápidamente porque se volvió una necesidad. Sin embargo, el hecho de que hubiera sido así, como tan de repente y sin ningún aviso y sin ninguna preparación para esas instituciones que no tenían virtualidad alguna en ese momento, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como medida de emergencia, lo que dijeron es, bueno, pues creemos que hacer virtualidad es simplemente contratar una herramienta de videoconferencia. Y entonces, de un momento a otro, la sala de clases presencial se nos convirtió en un monitor lleno de camaritas pequeñas de todo un grupo de 10, 20 o 40 estudiantes y un docente al frente. Digamos que podría uno decir que es lógico cuando uno no tiene la información correcta, es pensar que pues simplemente la virtualidad es eso, es pasar la clase presencial magistral a un entorno virtual donde el mismo profesor sigue diciendo su mismo discurso, solo que ahora lo hace frente a una cámara y asume que al otro lado están los 40 estudiantes sentaditos igual que en el colegio o que en la universidad, mirando fijamente a la pantalla y muy atentos a lo que dice el profesor. Y resulta que pues eso pues no es así, y los que tienen hijos seguramente se habrán dado cuenta que nada más lejos de la realidad, porque al otro lado de la pantalla pues deshabilitar la cámara es muy sencillo, y mientras deshabilito la cámara pues yo puedo hacer cualquier cosa y pues simplemente nadie se dio cuenta de nada. Entonces el profesor perdió el control de su clase, perdió el contacto con sus estudiantes y pues se enfrentó ante una dura realidad, que es entender que llevar el salón de clase a una pantalla de video no es hacer educación virtual.
de que la pedagogía se pierde enormemente cuando uno hace ese cambio. De tal manera que si ustedes van a una institución hablándole a los jóvenes que quieren matricularse en una universidad y encuentran con que este es el único modelo que tienen hoy en día y que a eso lo llaman educación virtual, pues ahí tienen ya un motivo para desconfiar de esa institución, no por la institución en sí, no porque sea mala, simplemente porque no ha estado preparada para hacer el cambio y hacer educación virtual. Entonces, seguramente van a encontrarse con una gran cantidad de herramientas de videoconferencia que se nos volvieron de un momento a otro el pan de cada día. Entonces, pues, ¿quién no usa hoy en día Teams o quién no usa Zoom o Skype o cualquiera de estas herramientas que les muestro ahí, que se han vuelto muy comunes esos logos, para hacer sesiones sincrónicas en tiempo real entre profesor y estudiantes, pero que pierde completamente pues el sentido de lo que es un proceso de enseñanza o un proceso de aprendizaje, no solamente con una serie de ayudas educativas, sino que además con posibilidades de colaboración grupal o de colaboración entre estudiantes o con distintas formas de interacción entre tutor y estudiantes o entre los contenidos y los estudiantes también. Hay muchas formas de hacerlo cuando se hace educación virtual real, completa. Así que pues lo que les recomiendo es que se fijen en la tecnología que usan las instituciones, porque eso dice mucho de qué tan preparados están para hacer una buena educación. ¿Qué es entonces lo que podría encontrarse hoy en día que mejora la experiencia del estudiante y por supuesto también el resultado? Entonces hay varias formas de utilizar la tecnología para apoyar procesos de enseñanza efectivos. Uno de esos, que realmente no es que haya nacido ahora, sino que eso ya lleva varios años en el mundo utilizándose, pero que lo han ido incorporando de alguna manera lentamente. Yo creo que ahora va a ser mucho más rápido. Las instituciones es lo que se llama el modelo de clase invertida. ¿Cómo se compara la clase invertida frente a una clase tradicional presencial? Normalmente en la clase tradicional, pues en la clase es donde el profesor entrega una serie de contenidos, los explica, les entrega un material y el proceso, digamos, se adelanta ahí, presencial. Y luego, en casa, se espera que el estudiante haga sus tareas o elabore sus trabajos que el docente ha dejado en clase y al día siguiente los lleva o en la siguiente clase los entrega y así sucesivamente. Es el modelo tradicional que lleva siglos realmente funcionando. ¿Cómo lo hacen hoy en día para utilizar la tecnología e invertir el modelo? Por eso se llama clase invertida. Porque ahora lo que pasa es que los contenidos van a través de una de estas plataformas de educación virtual en distintos formatos. Toda la gama de la multimedia está ahí como posibilidad. Podemos simplemente enviar videos, animaciones, documentos, audios o cualquier mezcla de ellos. Y esos son para que el estudiante los estudie en clase, los analice, trabaje con ellos, practique con ellos, etc. Y luego cuando va a la clase presencial, lo que hace el tutor allá simplemente es aplicar lo que los contenidos le enseñaron al estudiante en su casa, resolver inquietudes, resolver dudas, y pues se invirtió completamente el proceso a través de ese modelo de clase invertida. Como ven, pues el uso de la tecnología aquí es un uso pues mucho más interactivo, docente-estudiante, y en la mitad está pues la función de las plataformas de educación virtual, que es distribuir contenido, permitir a los estudiantes interactuar entre ellos o con el tutor, que el profesor pueda también hacer el seguimiento de esos estudiantes, puede saber las estadísticas en detalle de qué hizo el estudiante, a qué hora fue que entró, qué documentos revisó, qué materiales ya vio, cuánto tiempo estuvo manejando cada uno de esos espacios o ambientes, qué herramientas de la plataforma utilizó. En fin, hay múltiples formas de obtener ayuda desde la tecnología y desde las plataformas para el docente y por supuesto para el estudiante también.
Y en clase simplemente lo que se hace es un refuerzo y como les decía, pues se resuelven dudas, básicamente. Es el modelo de clase invertida que estoy seguro que va a tomar mucha relevancia en este momento porque pues ese retorno a clases en algunos espacios muy pequeños pues va a servir para eso, para hacer refuerzo y aclarar dudas. Bien, es una forma de utilizar la tecnología, se llama modelo de clase invertida. Pero algo importante que se pierde también cuando se hace simplemente una clase sincrónica a través de una herramienta de videoconferencia es que se pierde la posibilidad de que el tutor o la institución tenga contenidos de buena calidad para poner al servicio del estudiante. Por ejemplo, este es un curso para pilotos de aeronaves Mirage de guerra y pues esto lo que tienen de fondo ahí es un levantamiento 3D de la nave y esto es un despiece del tren de aterrizajes. Y aquí pues este es un juego donde el estudiante tiene que simplemente pues mirar cómo están ensambladas las partes entre sí y mirar pues a través de un juego interactivo cómo lo arma. Entonces, ese tipo de posibilidades es lo que permiten las plataformas de e-learning, montar contenidos educativos con mucha pedagogía ahí dentro, interactivos, en algunos casos son a través de juegos, en otros casos son de múltiples formas. Eso ya depende un poco del equipo de personas o del departamento de virtualidad que tenga la institución. Hay instituciones que tienen un equipo propio, pero son equipos multidisciplinarios. No es simplemente como hacen algunas instituciones que pues le dicen al docente de una materia, pues diseñe usted el curso y suba a la plataforma y ármelo y ya está. Y pues generalmente el profesor es un experto en su contenido, más no es un experto ni en diseño gráfico, ni en ilustración digital, ni en edición de audio, ni de video, ni nada de eso. Entonces, pues el profesor hace su mejor esfuerzo y monta unos contenidos que generalmente pues son planos y se vuelven documentos y bastante tediosos para el estudiante. Pero cuando se toma la educación virtual realmente a conciencia y lo que se quiere es llevar contenidos de buena calidad al estudiante, entonces se cuenta es con un equipo multidisciplinario que desarrolla esos contenidos. Puede ser un equipo interno de la universidad o puede ser un equipo externo de una empresa especialista en el tema, como nosotros lo hacemos, en donde un equipo para desarrollar un contenido como este, pues incluye pedagogos, por supuesto, porque todo eso tiene que ser enfocado y dirigido hacia el aprendizaje, pero tiene diseñadores instruccionales que son los que definen cómo se presenta esa información en una pantalla y de qué manera y cómo se muestra, etc. Están los diseñadores gráficos para que todo se vea bonito, los ilustradores, los ingenieros de sistemas que hacen ese tipo de cosas interactivas y juegos, etc. Es un equipo completo. Entonces, el que lo tenga una universidad, pues también habla muy bien de su enfoque hacia la calidad en los contenidos en este caso, y calidad en cuanto a la tecnología, cuando tienen una plataforma de educación virtual también que está pues diseñada para ayudarles en ese proceso. Eso en cuanto al tipo de contenidos que pueden encontrar. Esto es para decir que hay muchos detractores de la educación virtual, y los he encontrado a lo largo de estos 20 años. Para no ir muy lejos, el mismo Ministerio de Educación ha sido bastante escéptico por años y nosotros hemos intentado, pues, empresas del sector, de convencerlos de que la virtualidad le puede aportar muchísimo en la calidad a un programa educativo, pero pues no ha sido una tarea fácil. Hay mucha resistencia, seguramente resistencia al cambio, muchas veces es resistencia de los mismos profesores por tener que aprender algo nuevo, tener que aprender a usar la tecnología, y pues no es un secreto que después de cierta edad en las personas pues ya el aprender cosas nuevas y más si es tecnología lo ven como algo muy complejo y prefieren no hacerlo, entonces se quedan con su método tradicional. Y ahí es donde encontramos que no necesariamente un buen profesor presencial
va a ser un buen tutor virtual, porque tiene que tener ciertas aptitudes y ciertas competencias comunicativas para hacer su trabajo a través de Internet y hacerlo bien. Entonces, pues todo esto es algo que hace parte, digamos, de lo que una institución tiene en cuenta a la hora de montarse en un tema de educación virtual real, no de quedarse, por supuesto, solamente en sesiones sincrónicas, que es lo que vemos en muchas instituciones hoy en día. Bien, les decía que en algunos casos también, y cada vez más, se está entrando en un modelo de contenidos o de educación llamado gamificación, y eso simplemente significa esa educación a través del juego. Algunas de estas plataformas, como esta que es la de D2L canadiense, incluyen ya un motor de creación de juegos, porque hasta hace unos años crear un juego interactivo, digamos como estas rutas de aprendizaje, donde pues se pone un muñequito tipo Mario Bros, que va pasando por etapas o por estadios y va resolviendo retos y va ganando puntos, etcétera, etcétera, igualito a los videojuegos. Hacer eso implicaba tener un equipo de desarrolladores, ingenieros de sistemas, que hacían toda esa programación de cero. O sea, tenían que diseñar el muñequito en sí, los movimientos del muñequito, la ruta que se iba a crear, etcétera, etcétera. Y eso tomaba mucho tiempo y era bastante costoso desarrollar un juego de estos. Pues hoy en día las plataformas para educación virtual, algunas como esta, tienen ya un motor donde simplemente el docente le dice es qué tipo de juego quiere crear, cuántas rutas quiere crear, cuántas etapas va a tener esa ruta, qué puntaje va a tener el estudiante en cada una de esas fases que va a desarrollar, y automáticamente el sistema le crea el juego. Eso es algo muy sencillo, no necesita un profesor hoy en día tener conocimientos ni de tecnología, ni de software o de programación, nada de eso. Todo esto se puede desarrollar sencillamente. Y eso es una de las cosas que puede también una institución lograr cuando tiene tecnología que se lo facilita. Porque realmente la tecnología está diseñada para facilitarle la vida al docente, facilitarle la vida al estudiante y hacer que la educación que una institución ofrece pues tenga mejor calidad. De eso se trata, y ahí es donde mide uno realmente la calidad de una institución o de un programa virtual. Entonces, este modelo de educación basada en juegos es un modelo que va aumentando cada vez más, o sea, por lo que está al alcance de los profesores, pues se puede encontrar también cada vez más. Es algo que vale la pena que lo busquen cuando van a una institución buscando una carrera. Por supuesto, pues todos sabemos que cada vez las generaciones entre más jóvenes son, más pegadas a su dispositivo móvil también son. Entonces hoy en día, pues como vemos ahí, más del 50% de las visitas a YouTube hoy en día son móviles, a través de un dispositivo móvil. Esto es una estadística de hace ya como unos 6 meses, por lo menos. Quiere decir que a hoy ese porcentaje es mucho mayor. Y creo que la mayoría de ustedes concuerda en el hecho de que hoy en día uno entra a YouTube desde el celular para ver cualquier video de lo que sea educativo o no, más que desde el computador. Así que la tendencia está que los dispositivos móviles serán prácticamente el único dispositivo que se va a tener y que va a servir para todo. Llámese recreación, llámese educación, llámese negocios, ahí va a estar todo metidito. Esa es una de las cosas que hay que buscar hoy en día también en las plataformas de educación virtual. No todas están ya adaptadas y desarrolladas para que todo lo que se hace en un explorador de Internet de un computador se pueda hacer igualito en un dispositivo móvil. En algunas todavía es un proceso de adaptación y hay que hacer un poco de programación para que funcione realmente bien. Pero otras ya lo tienen totalmente desarrollado, integrado y funciona de manera perfecta haciéndolo a través del dispositivo móvil. Entonces, también no se les haga
raro que encuentren instituciones donde ya muchos de los microcontenidos, que se llaman a los contenidos pequeños, cortos, de 3, 5 minutos, que hacen parte de un programa, de una clase, y esa clase hace parte de todo un curso completo, sean diseñados para dispositivos móviles. Y es lo que llamamos M-Learning o Mobile Learning, es aprendizaje a través de dispositivos móviles. Esa es una tendencia muy marcada también, en que, sobre todo en las empresas, pues ya se está desarrollando mucho porque pues los empleados todos definitivamente utilizan el celular como su herramienta principal para trabajar, sean empleados que están en su misma oficina a veces, o sean empleados que son móviles y que están en la calle visitando clientes, etc. Entonces es muy común ya en las empresas, pero en las universidades y en las instituciones educativas también lo va a hacer cada vez más. La mayoría de estas plataformas ya tienen sus apps que permiten que la experiencia del usuario a través del celular sea muy similar o igual a la que tienen a través del computador, y que todo lo que se puede hacer en el computador, llámese presentar una tarea, entregar un trabajo, contactar al tutor o contactar a los compañeros a través de la misma plataforma, todo se puede hacer, contestar un examen, por ejemplo, se puede hacer desde el mismo dispositivo móvil. Entonces, es otra tendencia importante. Es importante ver si la institución educativa donde van a ir, pues tiene ya ese tipo de facilidades, dado que las encuestas también dicen que mientras que todavía no todos los hogares tienen, hay un porcentaje importante que no tiene computador en la casa, sin embargo, la mayoría sí tiene un dispositivo móvil, un celular. Así que, pues tiene sentido que la tendencia también en educación sea irse hacia contenidos que puedan desplegarse o programas completos educativos que puedan verse a través de dispositivos móviles. Y eso facilita la llegada a muchos más estudiantes, a muchas más personas en cualquier lugar del mundo, donde quiera que estén. Bien, y pues esta es otra tendencia que, si bien en Latinoamérica aún no la vemos mucho, hay experiencias, digamos que limitadas, hay algunos proyectos piloto, pero en Estados Unidos principalmente y Canadá es mucho más frecuente el hecho de encontrar universidades que tengan no solamente laboratorios propios de investigación, sino que equipos de desarrollo de contenidos que funcionan en realidad aumentada o realidad virtual. Y eso lo que marca es la misma tendencia que nosotros vimos en el 2000, en que a pesar de que Latinoamérica no tenía todavía universidades que hicieran educación virtual, escasamente algún par de pilotos había aquí en la región, pero en Estados Unidos y Canadá había más o menos 400 universidades que ya en ese momento, en el 2000, hacían cursos a través de Internet, o sea, lo habían aplicado, habían pasado ese umbral de simplemente hacer proyectos piloto y ya estaban utilizando intensivamente estas plataformas para hacer educación virtual. En este momento está pasando algo similar con este mundo de la realidad aumentada y virtual. Y es que, como les digo, hay instituciones allá que lo utilizan. Esta es una tecnología que se puede utilizar en cualquier área académica, no importa la asignatura, no importa la temática. Se está usando mucho, por supuesto, en la industria, pero en educación también. Nosotros mismos, este es uno de los nichos, digamos, en que queremos concentrarnos al futuro, porque consideramos que la educación se va a beneficiar enormemente cuando podamos lograr que cada estudiante pueda tener acceso a una serie de contenidos, ojalá de todas sus asignaturas, a través de este tipo de dispositivos. Porque es que la experiencia del usuario, cuando uno lo introduce, lo sumerge más bien en una experiencia virtual, es muy similar en muchos aspectos al hecho de llevar a ese estudiante y pararlo allá en medio de un determinado entorno o una determinada experiencia a través de la virtualidad. Y eso para el aprendizaje es definitivamente impactante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los sentidos, pues cada uno tiene su limitación, pero que en el triángulo del aprendizaje
sabemos que en la medida en que involucramos más de los sentidos, pues la eficacia o la efectividad del aprendizaje también sube enormemente. Y la realidad virtual lo que permite es justamente eso, es sumergir al estudiante de tal manera que utiliza todos sus sentidos para entender un concepto, para tener una vivencia. Y uno difícilmente olvida las cosas que vivió, que experimentó. Esas pueden durar por mucho tiempo y algunas por toda la vida, depende de qué tan impactantes o traumáticas hayan resultado. Asimismo sucede con la realidad virtual y con la realidad aumentada, que es una forma de ver de manera tridimensional objetos que pues, no están físicamente al frente, pero que me permite verlos en detalle en todas las direcciones. Entonces, esto para nosotros es la tendencia de hacia dónde va la educación. Puede que en Latinoamérica nos tome todavía unos cuantos años llegar a ello y sobre todo a masificarlo, en parte por el costo de los aparatos mismos, porque pues unas buenas gafas de realidad virtual pues fácilmente pueden estar en 1,5, 2 millones de pesos y pues eso se sale del alcance de muchos estudiantes hoy en día. Pero, como todo, la tecnología va bajando en la medida en que se masifica y va a llegar el momento en que sea un dispositivo de fácil adquisición, pues como lo es hoy en día un celular para cualquier estudiante, que la mayoría ya lo tiene. Entonces, hoy en Latinoamérica no es mucho lo que se ve al respecto. Hay universidades que sí, los conozco, tienen laboratorios de investigación, desarrollan algunos productos. Hay algunas empresas que están desarrollando productos de realidad aumentada y virtual para educación, aún en una cantidad, digamos que bastante limitada, pero esperamos verlo de manera mucho más masiva en los próximos años y nosotros vamos a estar contribuyendo definitivamente en eso, porque somos convencidos de que eso mejoraría la calidad de la educación para los niños, para los jóvenes, digamos, en general, en Latinoamérica. Muy bien, pues ese es un vistazo rápido de la tecnología que hay para el tema, de qué cosas nos pueden aumentar o no el nivel de calidad de la educación en las instituciones educativas donde ustedes piensen ir. Es un diferenciador definitivamente sí, porque pues el tipo de calidad de los contenidos y de la tecnología que se usa, pues da un buen indicador también de lo que la universidad tiene en mente y lo que está haciendo con la tecnología en pro de la educación. Bien, como el tiempo es corto y pasa bastante rápido, voy a dejar esto aquí y si hay preguntas, pues con todo gusto las responderé. Así que, pues, nuestro moderador, si me cuenta si hay alguna pregunta, pues con gusto. Profesor Ramiro, muchas gracias por toda esta charla tan descriptiva que nos hace pensar definitivamente en que todavía estamos en un mar de posibilidades en donde solamente hemos penetrado 1 centímetro de profundidad, porque los que estamos haciendo virtualidad en el país todavía tenemos un gran camino por recorrer. Y definitivamente yo creo que Extended Education nos puede brindar soporte a muchas de las instituciones, pero quisiera precisamente aventurarme en una de esas preguntas. Es muy poca la literatura que existe actualmente alrededor de la realidad virtual como verdadera implicación y efecto dentro del aprendizaje. Es decir, no hay experiencias muy significativas de realidad virtual que demuestren que hayan mejorado procesos de aprendizaje. Yo creo que deberían existir, pero Ramiro, ¿qué sabe al respecto? Efectivamente, aquí en Latinoamérica no conozco muchas. Conozco, digamos que casos puntuales de empresas que están desarrollando productos sobre el tema. Y conozco universidades que han montado un laboratorio completo para investigar el tema y para desarrollar algunos productos. Sí, también los he visto, pero son muy puntuales, es cierto. Sin embargo, en Estados Unidos y Canadá y aún en Europa también, el uso sí está siendo mucho más intensivo que acá.
No conozco, digamos, estadísticas como comparativas, que sería lo interesante de decir, lanzamos este programa y lo hicimos en formato presencial o virtual tradicional y lo hicimos en realidad virtual y aquí está la comparación de los dos. Porque eso es lo que nos diría realmente, pues, cuánto lograron mejorar utilizando ese tipo de tecnología. No lo tengo. Donde sí hay experiencias, digamos que en uso y aplicación actualmente, es mucho en la industria. Pero en la industria también muchos de los programas de Machine Learning, digamos, y de enseñanza hacia en el puesto de trabajo, los hacen a través de realidad virtual y son muy efectivos, porque ahí sí se puede medir el retorno de inversión y se puede medir los costos que disminuyeron haciendo entrenamiento de esa manera y la eficacia que mejoraron. Eso lo vamos a ver en educación igual. ¿Qué es lo que pasa? Que la industria tiene recursos para pagar por ello. En educación es muy difícil conseguir recursos en instituciones que estén dispuestas a dar recursos para implementar y probar. Y eso hace que siempre las cosas en educación lleguen un poco más tarde. Pero estamos convencidos de que hacia allá vamos y ese es el camino. Canadá, con plataformas como D2L y con todos los desarrollos que Ramiro nos comenta, contrasta un poco con la baja oferta de programas de educación superior virtuales. Para el caso de ACIER, nosotros tenemos una alianza con los CEGEPs de Francia, que vienen siendo las instituciones de carácter o de formación en el carácter tecnológico de las profesiones tradicionales, que para Canadá pues han brindado beneficios de desarrollo socioeconómico tangibles y medibles, pero ellos no hacen mucha educación virtual. ¿Dónde cree Ramiro que está ese contraste tan extraño de tener tan buenas herramientas, de tener tantos adelantados, pero no usarlos en la educación superior? Es cierto, sin embargo, fíjese que Brightspace, que es la plataforma de D2L, en el mercado canadiense tiene un porcentaje arriba del 90% de las instituciones lo usan. Lo que pasa es que una gran mayoría todavía lo usa como apoyo a la presencialidad. Entonces, sí usan la tecnología, sacan provecho de ella, pero son bastante conservadores en cuanto a tener programas totalmente en línea. Creo que pues ellos simplemente han encontrado como esa mezcla entre presencialidad y virtualidad que funciona muy bien, porque pues también hay muchos estudios que dicen que ese es el mejor modelo, es una mezcla entre los dos, es el modelo, digamos que mixto, blended. Y creo que ellos entonces encontraron eso y se quedaron haciendo más ese modelo que irse a 100% a la virtualidad, como lo han hecho pues muchas compañías y universidades en Estados Unidos, donde plataformas como Coursera, edX y todo, que involucran universidades grandes ahí, ellos sí han creado un gran repositorio de contenidos tipo MOOC totalmente en línea. En Canadá tiene razón, no es tan común, pero es por el modelo que decidieron seguir. Matriculta es la primera feria virtual de la educación superior que cuenta con agentes de la educación superior, ¿cierto? Y muchos de los que están participando son estudiantes de educación media o padres de estudiantes de educación media que están en este momento seleccionando o tratando de elegir el programa académico con el cual estarán trabajando en los próximos 3 a 5 años, dependiendo de si se trata de un programa TIT o se trata de un programa universitario. Por supuesto, muchos de los padres de familia están buscando que esos programas sean 100% virtuales. Ramiro, ¿qué le podría recomendar a un padre de familia que en este momento está visitando nuestra feria, está viendo programas virtuales y quisiera tener un criterio adicional de elección y selección de un programa en una institución que lo ofrezca por modalidad virtual? ¿Estamos hablando del tipo de programa o estamos hablando de La modalidad en la cual se oferta. ¿Perdón? Cualquier programa, pero que se oferte en modalidad virtual. Ok, bueno, primero que todo lo que diría es que si bien a muchas personas le tienen como cierto recelo a la educación virtual porque opinan que es una educación de segundo nivel, o sea, de menor calidad que la educación presencial, yo soy convencido de que eso no es cierto, que hay muchos programas virtuales que se ofrecen hoy en día que son de baja calidad, sí, es cierto, pero la culpa no es del modelo, no es de la tecnología, la culpa es simplemente del modelo que las instituciones han a veces adoptado para montar esos programas virtuales.
porque algunos lo que han hecho es simplemente, pues, lo que les decía hace un rato, dejar que los profesores monten sus cursos ellos mismos. Y pues, si un profesor no sabe de diseño gráfico, ni de programación, ni es diseñador instruccional, pues él monta lo que puede. Entonces termina montando documentos, PDFs y PowerPoints y eso es todo. Y pues eso es totalmente aburrido para cualquier estudiante que lo vaya a tomar. Entonces ahí, en esas experiencias, la educación virtual se ha visto afectada en cuanto a imagen y credibilidad. Entonces, uno de los parámetros, por ejemplo, para mirar si una institución educativa realmente tiene un buen modelo virtual, como les decía, es qué tipo de tecnología utiliza. ¿Tiene una herramienta realmente buena para hacer seguimiento y todo el proceso, digamos, de gestión del aprendizaje? O sea, tiene una buena plataforma de educación virtual. Y dos, tiene un equipo de desarrollo o tiene un equipo interno o externo que desarrolle esos contenidos para que sean de buena calidad, porque esos dos componentes son clave para que un programa virtual sea bueno. Sumado al tercero, que es el hecho de que los docentes o los tutores hayan tenido una formación para convertirse en tutores virtuales. Porque lo mismo, si los contenidos son buenos, pero el tutor era un buen tutor presencial y lo pueden hacer virtualidad sin formación, pues termina siendo una pésima labor como tutor virtual. Entonces, realmente, pues, para mí esos son los tres componentes que determinan la calidad de un programa virtual y es lo que yo como padre de familia o como estudiante le preguntaría a una institución, ¿cómo es su modelo? ¿Qué tiene ese programa de educación virtual? ¿Cómo lo hacen? Y con esos parámetros en mente, yo diría, pues, estos realmente saben del tema y sí me van a ofrecer un producto de buena calidad o definitivamente, pues, veo que no y me voy a otro. Ramiro, muy interesante todo lo que hemos visto. El tiempo definitivamente corre, es nuestro amigo menos fiel en la medida en que no nos da más extensión. Es el Se nos único acaba. recurso no renovable. Entonces, Ajá. finalizando esta maravillosa sesión y agradeciendo a todo el equipo de Matricúlate, a todos los participantes, a todos los que nos están viendo en este instante a través de los diferentes canales de transmisión de la feria. Y por supuesto con un delicioso café, me despido y despido a Ramiro, esperando que nos encontremos prontamente. Un saludo para todos y para todas. Feliz tarde. Gracias, muy amables a ustedes.